buenas tardes, bienvenidos a su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Para hoy tendremos un tema interesante. Prometo entonces un coloquio donde vamos a tratar el tema de la postindustrialización con la película Elysium. Queremos agradecer a aquellas personas que hacen posible este espacio. Agradecemos al director de la emisora Mariana, Fray David Romo, y quien nos acompaña en máster, Caterín Castaño. Para hoy tendremos la compañía de Daniel Moreno, quien es especialista en filosofía de la cultura. Recordemos que estamos haciendo una serie de programas hablando del transhumanismo o la superación de la naturaleza humana. La película Elysium entonces nos va a ilustrar un mundo con una distopía, un mundo futurista. Vamos a escuchar entonces a Daniel con esa reseña. Bueno, la película Elysium es una producción estadounidense dirigida por Neil Blomkamp y protagonizada por Matt Damon, Jodie Foster, Shaldo Copley, Alice Braga, Diego Luna, Wagner Moura y William Fichtner. Se estrenó el 9 de agosto de 2013 y pertenece al género de ciencia ficción. Bueno, pues la película se ambienta en el año 2154. Vemos que eh, nos encontramos allí un matiz de una sociedad que enfrenta un fenómeno distópico en virtud de que la humanidad o parte de la humanidad ha abandonado la Tierra, especialmente aquellas personas que tienen el poder económico en la sociedad. Vemos entonces que las personas que quedan restringidas a habitar la Tierra sufren el flagelo de la pobreza, de las problemáticas medioambientales que después de un proceso industrial pues son devastadores. Y bueno, y pues digamos que las personas que tienen la capacidad de poder abandonar la tierra y de vivir precisamente en el espacio, en lo que se llama Elysium, son las personas que pues tienen el poder económico en este tipo de sociedad. Bueno, pues la película allí nos introduce a través de un personaje, el protagonista que pues interpreta allí el papel Matt Damon. El protagonista es Max, Max de la Costa. Max da Costa, bueno, Max da Costa es un personaje que siendo niño tiene la ilusión de viajar a Elysium y fraterniza bastante con una amiga llamada Frey, a quien le promete desde muy niños que pues la llevará a Elysium algún día. Este digamos que es el primer panorama en el que nos introduce la película, los años de la niñez de Max da Costa, pero rápidamente pues la historia pasa ya después de avanzados los años. Encontramos a Max da Costa trabajando en una fábrica en la que pues se trabaja diseñando aviones supersónicos, precisamente que llegan a Elysium. Y bueno, pues resulta que allí trabajando en este proceso de creación de máquinas, porque no solo son naves, sino también inteligencias artificiales, eh, pues resulta que sucede un imprevisto con Max da Costa y sufre una reacción que infecta su cuerpo y que biológicamente lo empieza a destruir y es un veneno bastante tóxico. Y bueno, en vista de eso, pues le dan 5 vidas, le dan 5 años de vida. Entonces, bueno, después de este proceso, en realidad afronta la decisión de viajar a Elysium como pueda. Pero para llegar a Elysium tiene que afrontar de verdad toda una odisea, toda una aventura, que va a ser, digamos, que todo el desarrollo de la película y que nos va a mostrar, digamos, que los balances positivos y negativos que tiene el vivir fuera de la Tierra primero y segundo el plantear las condiciones sociales tal y como la película lo refleja de pobreza y de riqueza que aún se siguen matizando, dándonos a entender que pues el equilibrio social que pretende el mundo de la tecnología tal vez no exista, tal y como lo han evidenciado algunos artículos, ¿no? Precisamente este argumento que trabaja la película es totalmente la visión contraria, es plantear el tema de la no equidad social a través del mundo de la tecnología, sino que más bien
la iniquidad o la desigualdad aumenta con el advenimiento de esto que hemos llamado la hiperconexión ya en algunos programas, pero que aquí estamos llamando también a los ojos de la sociología, la sociedad postindustrial. Entonces, bueno, es una película que de verdad les recomiendo porque nos ambienta serias problemáticas a las que también pues debemos de dar respuesta. Y bueno, la mesa de trabajo acá pues insistirá en esta idea. Muchas gracias, Daniel, por esa reseña. Invito a los oyentes de Emisora Mariana de los 1400 AM a que, si no han visto la película, entonces se motiven a verla y la vean con otros ojos, con otra mirada, con esa mirada reflexiva de a dónde nos lleva la tecnología, ¿no? Es un poco apocalíptica y pesimista frente al tema de la tecnología porque nos habla de dos mundos que precisamente la ciencia o la tecnología nos ha llevado: la riqueza y la pobreza, el mundo de los que tienen, pueden poseer y estar en esa estación espacial, Elysium, y aquellos que viven una vida con unas condiciones desastrosas, pero que luchan por un sostén diario. Antes de introducir el tema de ese contraste de esos dos mundos, hablemos un poco lo que significa una sociedad postindustrializada. ¿De dónde viene esto de la sociedad de la industria para poder hablar de una sociedad que superó eso? Bueno, pues desde luego tenemos que abordar el tema primero. Para hablar de una sociedad postindustrial tenemos que, digamos que entrar a discutir qué es la sociedad industrial y cuáles son sus etapas, porque pues sin duda la sociedad industrial ha tenido unas etapas de desarrollo específicas y que bien yo creo que se matizan en la película. Al menos la película nos da a entender que todo el proceso de la industrialización fue tal vez el responsable de las condiciones ambientales que, digamos que pues es causa directa de la penuria de este tipo de sociedad distópica. Bueno, pero entonces, la sociedad industrial se desarrolla, o sea, sabemos que en el siglo XVIII, digamos que es el siglo de la llegada de la revolución industrial como tal en Reino Unido, y es allí donde se empieza a desarrollar el mundo de la sociedad y la máquina. ¿M? Sociedad y máquina entonces empiezan a tratar de convivir y tienen, digamos que unos lazos bastante fuertes que van a potenciar, digamos que tres instancias específicas: la producción, la forma de trabajo y desde luego lo que podemos llamar el alza o si el crescendo democrático. ¿M? Porque en realidad sí hay una explosión demográfica que empieza a abrir los senderos, políticamente hablando, de lo que va a ser considerado importante para nuestra época, que es precisamente la democracia como una forma política estable. Entonces, bueno, todos estos son rupturas, ¿no? Entonces, es la ruptura política, es la ruptura económica y es la ruptura cultural. Estas sendas entonces que se empiezan a abrir con esa primera etapa de la revolución industrial van a marcar como el paso directo a una segunda fase. Esa segunda fase viene digamos muy enmarcada en el hecho de la importancia de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial precisamente ha sido como el referente paradigmático de cómo se empieza a hacer, digamos, que una industria totalmente distinta. ¿M? Una industria que viene muy impregnada del Fordismo y del Taylorismo norteamericano y que empieza a hacer todo en serie. ¿M? Entonces es una industria de crear ya no originales únicos, sino que se construyan seriados de un solo producto, ¿no? Recordemos el modelo T del modelo Ford, ¿sí? El primer modelo, que más o menos eso es hacia 1908, 1924, que tiene una gran difusión dentro de la sociedad norteamericana y que empieza a marcar, digamos que un giro dentro de cómo se comprende también el acceso a los productos de la industria. ¿M? Entonces tenemos a una sociedad que ya está encauzada en el mundo de la producción precisamente, en el mundo del conocimiento eficiente,
en el mundo técnico, en el mundo tecnológico. Es allí cuando la ciencia y la ingeniería empiezan a ser importantes, pero van muy de la mano con la sociedad militarizada, ¿no? Porque pues está respondiendo al contexto de una Segunda Guerra Mundial. Así que científicos, ingenieros y militares se unen. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente la tecnociencia va a tener un paso increíble frente a repensarse la sociedad industrialmente hablando y la va a potenciar tanto que ya para la llegada de los años 80, sí, desde la década de los 70 hasta los 80, veremos que hay una explosión de la manera en la que interactúa el mundo de la información. ¿No? Aquí entonces ya estamos hablando de una sociedad que está informatizada y que está, digamos que, en red. Esta sociedad en red es una tercera fase de una sociedad industrial. Es una sociedad que está en vista de la importancia del ordenador y de todo lo que ello implica. Lo que implica estar en red a nivel global empieza a marcar un nuevo paradigma también de pensarse la producción en ese sentido, y lo hablábamos el programa pasado a través de la concepción de ese marco de los servicios que se ofrecen a los usuarios, ¿no? Todo esto empieza a emerger desde allí, desde una sociedad que cree en el mundo de la información. Y la industria recibe precisamente esta impronta. Las máquinas ahora están conectadas entre ellas mismas y hay una red entre ellas. Entonces, claro, aquí estamos frente a otro giro muy importante. Pero entonces, y lo importante ya de la película es precisamente los efectos que este proceso industrial de tres fases ha tenido dentro de la sociedad. Y pues el impacto ambiental, digamos que es uno de los más fuertes. Esa es la gran crítica que se hace en Elysium, en la película. El impacto ambiental, el impacto ecológico, luego de una excesiva producción en serie. Inclusive en la película encontramos muchos basureros, ¿no? Muchas partes de cosas inservibles ahí, que muchos van a mirar a ver qué pueden recuperar. Pero eso es un mundo desnaturalizado, es un mundo desértico, es un mundo que eh, nos involucra como en la idea de, bueno, nos dejó la idea de la máquina y, y la naturaleza que, ¿no? Sí, tal vez ese mundo refleja los excesos de una sociedad que creyó en el conocimiento eficiente y en el mundo de la producción. Y que restringiendo a la sociedad a ese tipo de mecanismos, pues impacta de manera tan contundente que tiene estos efectos. Y es que la capa de la sociedad que es la que tiene el poder dentro de una sociedad industrial tenga la oportunidad de salir de la tierra, dejar ese contexto y crear otro nuevo, crear Elysium. Entonces es precisamente como la película nos va llevando a repensar toda esta serie de temas, ¿no? Y bueno, y por lo mismo, pues creo yo que la apreciación que podemos hacer, al menos a nivel crítico, de los temas importantes que nos va planteando el sendero de la historia de Max da Costa, nos va a deparar, digamos que un lindero esencial para repensarnos la posibilidad de esa sociedad postindustrial, porque pues es después de todo ciencia ficción. Bueno, y los dejaremos también con un soundtrack que pues digamos que dentro de la película es bastante bueno porque matiza una ruptura de una promesa hecha, que es la promesa que hace Max a Frey de sacarla de la Tierra y llevarla a Elysium. Recordemos que estos soundtracks estuvieron a cargo de Ryan Amon, entonces los dejaremos con Breaking a Promise.
Estamos en los 1400 de emisora Mariana, su programa Diálogos. Hablamos entonces de la película Elysium y haciendo un recorrido pequeño de dónde viene entonces esta idea de la industria o una sociedad postindustrial. Daniel nos ilustraba en el hecho de que una sociedad industrializada ya en el siglo XVIII es una sociedad que se involucra en el mundo de la técnica, donde precisamente se va a explotar de una manera excesiva ese control, bueno, esa explotación de los recursos. Entonces nace la idea de la producción en serie. Y hacemos el matiz un poquito con la película, bueno, ¿eso qué implicaciones tiene? Y se ve reflejado en ese mundo desértico de la Tierra, ese mundo que tiene poca vida natural. Y a eso nos queríamos referir con la idea de una sociedad post-industrializada, que ha explotado todo recurso. Sí, precisamente yo creo que si bien la película matiza los excesos de la fase industrial de la sociedad, realmente sí nos deja considerando tal vez la necesidad de encontrar nuevas formas de habitar, ya no la Tierra, sino el espacio. Llama la atención que Elysium sea el diseño que dentro de la película va a permitir a una parte de la sociedad abandonar la Tierra para construir eh, un diseño toroide, así se conoce. La Universidad de Stanford trabajó precisamente en un diseño espacial que tiene la forma de un toroide. Para, para las personas pues, que nos escuchan, un toroide es la forma de una dona. ¿M? Sí, sí, sí. Precisamente así se construyen los anillos espaciales que pues, son usuales, creo yo que desde eh, la Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Sí, sí, Esa es también. una de las primeras, tal vez, opciones cinematográficas que podemos llegar a citar en virtud de representar en el cine, pues, esta idea, ¿no? Hay Que algo, precisamente nace allá en Stanford. hay algo muy interesante y recordaba esa comparación. Porque llama Elysium, Elysium esa tierra nueva, ¿no? Hay una muy interesante analogía y simbolismo mitológico con respecto a esos dos contrastes, ¿no? Elysium recuerda mucho el campo de los campo Elíseos en el Hades, la tierra de los muertos. Y Elysium, o los campos elíseos, son para aquellas personas que son dignas, dentro de ya el mundo de los muertos, aquellos que son sin dignos para vivir una vida mucho mejor que la que está ahí en el Hades, ¿no? Interesante esa analogía, ¿no? Sí, precisamente viene, digamos que muy adecuada la analogía precisamente por lo mismo, porque al parecer es una parte de la sociedad la que se ha visto como en la fortuna de abandonar la condición en la que ha quedado la Tierra y de emigrar a Elysium, que se supone que sí, representativamente dentro de la mitología, es un campo en el que habitan las almas de los bienaventurados. Sí, sí, sí. ¿M? Incluso la analogía la podríamos también llegar a establecer como el cielo cristiano. ¿M? Ujú. Precisamente para los griegos representaba algo similar a lo que nosotros concebimos a través de la idea del cielo cristiano. Era digamos que, si bien un estado de la muerte, porque pues se está en el Hades, que es el infierno, el inframundo griego, se está en un estado excelso de la muerte, que es precisamente un estado eterno y de eternas delicias, ¿no? Como un tipo de vida paradisiaca que se goza a plenitud, donde no hay muerte, donde no hay preocupaciones, digamos que donde la condición eudaimónica de la felicidad es eterna, ¿no? Eudemónica, de la felicidad, ¿no? Sí, eudaimon, ¿no? La palabra en griego que especifica felicidad, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, precisamente todo este panorama que nos ofrece la película también es un símbolo, pero que está restringido a una discusión que enmarca el panorama de clases sociales. Sí.
porque A es eso que vamos. aquí más que el reconocer que se es digno, miren que la cuestión de aquí de la dignidad de habitar el campo del Eliseo es una condición de vida. Se reconoce es por las actitudes morales, cómo has llevado tu vida siendo un mortal. Y se le reconoce la eternidad y el pertenecer a los campos elíseos a la persona que ha tenido una vida ejemplar. Pero aquí no, en la película se nos No, matiza no, no. totalmente lo contrario. Y es lo interesante, es la contradicción, ¿no? Llamar a este mundo Elysium es la Sí, contradicción. los Porque que son realmente dignos, no es un Eliseo para los bienaventurados, no. sino para los escogidos por el modelo capitalista y Los globalizado que que tienen sigue los imperando. recursos y el dinero. Correcto, sí. Es eso. Cuál que son dignos, ¿no? Entonces ahí, claro, hay una clara lucha de clases, una clara lucha por eh, realmente dignificar la vida. ¿M? Sí, Porque abajo, en el mundo de la tierra, ese mundo desértico, también se vive y se quiere vivir dignamente, pero no se tiene la estabilidad, ni la tranquilidad, ni el paz, ni los recursos para que se dignifique la vida. la cuestión que es bueno plantear aquí dentro del marco de la película, y quiero que esta pregunta la traten de contestar nuestros oyentes, es realmente todos los seres humanos merecemos esa condición digna, esa condición de bienestar social, que bien digamos que nos contradice el contenido de la película misma, porque estamos viendo que pertenece a una capa de la sociedad y no a toda la humanidad. Incluso el final de la película se supone que matiza esto y trata como Hay un de equilibrio. plantear, sí, de plantear un estado utópico en el que, bueno, sí, ya todos son ciudadanos de Elysium, y a todos les llega, digamos que esta condición gozosa de característica del mundo del Eliseo. Pero digamos que esto es más bien una utopía, ¿m? Una utopía planteada en una distopía. Es lo irónico. Lo interesante aquí es que eh, la sociedad industrializada, ¿sí? El mundo de la información, eh, pretende que hay un equilibrio social, hay una estabilidad social, que todos puedan acceder a los recursos, que para todos hay. Pero claramente, y la película nos refleja esto, eso es como una idea que quiero matizar ahí, es que esa idea de la industrialización lo que hace es dividir a la sociedad. ¿M? Realmente no hay equilibrio. Y esa idea que usted plantea de, ¿será que eh, todos son dignos de vivir como en esa estabilidad económica y social? Sí, al menos en el marco de una sociedad industrial. Sí, Esa ¿será es la que cuestión. sí, sí somos todos, o sea, tenemos el derecho de acceder a los recursos, pero todos realmente podemos? Exactamente. Bueno, por eso entonces los dejaremos con el siguiente soundtrack que es precisamente Elysium.